Soy estudiante de matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Soy el líder fundador del grupo de investigación en computación cuántica, Quantum Computing. La idea de crear este semillero nace cuando, junto con el profe Alcides, identificamos la necesidad y trabajamos juntos en una de las materias que ofrece acá la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias, y desde entonces nos dedicamos a investigar este tema de la computación para buscar soluciones a un futuro más sostenible. El grupo actualmente lo conforman 15 personas, de las cuales contamos con 2 profesores de la Escuela de Física y Matemáticas acá de la Facultad de Ciencias. Es un grupo multidisciplinar, contamos con estudiantes de diversas carreras y diversas facultades, carreras como física, matemáticas, ingeniería física, ingeniería de sistemas, y estamos asociados a 3 facultades: la Facultad de Ciencias de Medellín, Facultad de Minas de Medellín y la Facultad de Ingeniería de Bogotá, y esperamos que en un futuro poder vincular a nuevas facultades. El enfoque del grupo de investigación se centra especialmente en el desarrollo de conocimientos en el área de la teoría cuántica, la computación y sus aplicaciones en diversas áreas como son la química, la industria, la medicina, la academia. Y bueno, pues la idea de todos estos estudios es desarrollar y profundizar los conocimientos teóricos y prácticos respecto a la teoría de la computación cuántica. Nuestro objetivo general sería promover en la agrupación estudiantil actividades de investigación y que éstas propicien la generación y desarrollo de ideas y proyectos que vayan encaminadas a un futuro más sostenible. Nuestros objetivos específicos comienzan con la divulgación científica, la divulgación entre la academia y la sociedad general, para que llevemos este conocimiento al medio masivo. Nosotros actualmente nos enfocamos en 2 líneas. La primera es la línea de programación y la línea de investigación matemática. Desde la línea de programación nos encargamos de traducir los avances que realizamos en la investigación teórica, en la matemática, y desde la matemática nos encargamos de identificar problemas actuales, plantearlos, identificar soluciones que nos contribuyan a solucionar los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos a la espera de tener una tercera línea, que es la línea de astrofísica, junto con un convenio con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Bogotá y con la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro enfoque también está en pensar en cómo vamos a poder llevar el desarrollo, la investigación y los conocimientos con respecto a la teoría cuántica y mostrársela a la gente de a pie, a la sociedad en general. Y esto mediado gracias por proyectos de base tecnológica cuántica. Queremos fortalecer y complementar los procesos de formación de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, específicamente en áreas de las ciencias exactas. Deseamos liderar proyectos y actividades que mejoren continuamente la calidad de vida de nuestras comunidades y también las impacten desde la ciencia, la tecnología y las matemáticas, siempre haciendo uso de las herramientas cuánticas que tengamos disponibles. Soy estudiante de Ingeniería Física de la Universidad Nacional de Colombia, en el cual soy un apoyo para el semillero de investigación de mecánica cuántica de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, en el cual en este semillero tratamos de buscar soluciones a problemas específicos, desarrollar amplias soluciones en programación, en la teoría de matemáticas y física. Las soluciones cuánticas están brindando una innovación asombrosa y están teniendo un impacto en este momento. Estas soluciones ayudarán a nutrir nuestro planeta y mejorarán nuestras vidas para las generaciones venideras. Abordaremos grandes problemas en química, ciencias ambientales, educación, matemáticas y física, descubriendo cómo se usa la tecnología cuántica de hoy y cómo se usará mañana para mejorar nuestro planeta. Algunos datos interesantes sobre el grupo de investigación es que somos el primer grupo de investigación en computación cuántica en toda la universidad, en todas sus 9 sedes. Además,
algunos de nuestros impactos e investigaciones queremos llevarlas a la gente de a pie, no dejarlas netamente en la academia. Es por esto que semestralmente y cada que es posible realizamos cursos de formación para toda la comunidad académica y todo el público en general, contándoles sobre lo que hacemos y formándolos en computación cuántica. Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas. Esta será nuestra segunda clase del curso de computación cuántica, así que vamos a trabajar un tema muy interesante, otro poquito de perspectiva histórica como para entender todo este cuento de la computación cuántica. En el día de hoy vamos a hablar muy profundamente de un experimento que cambió la concepción del mundo, y fue el experimento de Stern-Gerlach y su conexión con las matrices de Pauli. Entonces voy a tratar este tema a profundidad para que entendamos de dónde es que viene la computación cuántica. Nos vamos a mover en el mundo de la física de 1916 hasta 1925. Ese será nuestro lapso de tiempo, el cual trataremos en esta clase. Entonces, para quienes asisten la primera vez, pues creo que es un tema muy autocontenido. Hay una pregunta interesante para el público, y es ¿desde qué ciudad están conectados? Interesante saber desde qué sitios se están conectando. Tiene una historia muy, muy curiosa. Me gustaría pasar a la siguiente diapositiva porque inicia con una propuesta del modelo atómico de uno de los grandes físicos de esa época, Niels Bohr. Niels Bohr nació un 7 de octubre de 1885 y pues se marchó al centro de la galaxia, o a donde se marche uno, el 18 de noviembre de 1962. Fue un físico danés muy, muy importante, y él propuso un modelo atómico en 1916 que luego en 1913, que luego fue mejorado en compañía de Arnold Sommerfeld. Y ese modelo atómico es, podríamos decir, la base de todo lo que se desarrolla luego y del experimento del cual vamos a ir hablando. Él fue un filósofo muy importante, contribuyó mucho a la interpretación de la mecánica cuántica. Son famosas las discusiones entre Bohr, Einstein, Pauli, Heisenberg, todos los físicos de la época. Continuemos, Ana. Bueno, de antemano quiero darle las gracias a Ana María Arias, que está ayudándonos con toda la parte logística de esta segunda clase. Entonces, continuemos con Niels Bohr. En la siguiente diapositiva lo que ustedes van a ver es unos gráficos muy hermosos de la mano de Niels Bohr. Ahí pueden ver los archivos de Niels Bohr, guardan y están disponibles vía web, donde ustedes pueden ver los dibujitos que Niels Bohr hacía, por ejemplo, de un hidrógeno. Miren esa H tan linda, de 1,2, de 1,3, de una molécula H2C2, etcétera. Y estos dibujos son hechos para sus notas de clase. Entonces, y son la base de lo que vamos a mirar enseguida. Continuemos con la siguiente diapositiva. ¿Por qué es importante Bohr? Por el modelo atómico. Ese modelo atómico es una locura de modelo atómico. Y plantea tres elementos en ese modelo atómico.
El primero es que un electrón solo puede moverse a lo largo de ciertas órbitas. Y Bohr dice, en esas órbitas, él se mueve sin emitir radiación. Es una cosa curiosa. Un electrón puede saltar de una órbita a otra, y eso se llama un salto cuántico, y al hacer ese salto, él absorbe o emite energía, y esa energía la emite en una cantidad cuantizada. Ese es el segundo principio del planteamiento de Bohr. Y el más atrevido, diría yo, es que Bohr habla del momentum angular del electrón en esa órbita. Y dice que ese momento angular, discúlpenme, es un múltiplo entero de la constante de Planck. Max Planck, pues, había hablado del quantum de energía, había escrito sobre él, ya se conocía un poco, muy bien esto, pero la cuantización del momento angular es propio del modelo atómico de Bohr en 1913. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver el modelo atómico de Bohr, que es el que los profesores en primaria y en bachillerato todavía nos enseñan a nosotros, ¿cierto? Nuestros profesores ahí tienen su lío, al menos los míos lo tenían, me decían, no, eso es como un sistema solar, pero bueno, tenían hasta cierta razón. En ese modelo que ustedes ven, el electrón emite, ¿cierto? O consume quantums de energía, y ahí están los niveles, n igual 1, n igual 2, n igual 3. Entonces, para un átomo de hidrógeno, la energía base menos 13.6 electronvoltios, y ahí están como los distintos niveles a los cuales puede saltar el electrón. Mientras él no salte, él no emite ningún tipo de energía. Entonces, esa es la propuesta de Niels Bohr. En la siguiente diapositiva uno puede ver un átomo de nitrógeno de acuerdo al modelo de Bohr, y ve los electrones orbitando. Ahí tenemos 7 electrones orbitando, y vemos en la parte central los protones y los neutrones. Una propuesta de 1913 de Bohr, muy, muy interesante. En la siguiente diapositiva se puede ver a los dos hombres que generaron todo el andamiaje que vamos a trabajar en la segunda parte, y es Niels Bohr y Sommerfeld. Esa es una fotografía muy, muy clásica de estos dos grandes físicos. Bohr fue premio Nobel en 1922, después del premio Nobel de Einstein de 1921. Sommerfeld no fue premio Nobel, desafortunadamente, no sabemos esas cosas que ocurren en la vida, porque lo que hizo Sommerfeld fue proponer con Bohr el siguiente modelo atómico, en el que se ve en la siguiente diapositiva. Y es que Sommerfeld dice, no, venga, Bohr está equivocado. Las órbitas de los electrones no son circulares, son órbitas elípticas. Eso es muy atrevido, pero vale la pena. Luego, Sommerfeld, junto con Bohr, introduce 3 números cuánticos. Bohr había puesto un solo número cuántico, ¿cierto? Entonces, Sommerfeld dice, no, realmente hay varias cantidades cuantizadas. Primero, la energía, es decir, el quantum de energía que se emite cuando el electrón salta, eso está cuantizado, es un quantum. Segundo, el momentum angular. Acuérdense que Bohr solamente había cuantizado la energía. Este señor dice, no, el momento angular también está cuantizado. Y cuantiza un elemento que es el que causa más lío, es la orientación de la órbita de los electrones. Eso es muy loco. Yo no sé históricamente Sommerfeld de dónde saca esa cuantización de la orientación de la órbita. Esos números cuánticos son propios de Sommerfeld. Uno dice, pero ¿cómo un hombre que mejoró el modelo atómico, que hizo esta propuesta tan atrevida, que luego esa propuesta se comprobó,
y que luego lo que sí se hace en los 15 o 16 años después es mejorar esta propuesta y afinarla, no se ganó el premio Nobel. Es una cosa extraña. En la siguiente diapositiva uno puede ver el modelo atómico de Sommerfeld. Ahí ustedes ya ven que no hay órbitas circulares, ¿cierto? Solo plantean una, las demás son completamente elípticas y se muestran unos números, n igual 4, k igual 1, n igual 4, k igual 2, n igual 4, k igual 3, n igual 4, k igual a 4. Y esa es la bendita cuantización de las órbitas de los electrones. Y eso es sumamente atrevido para la época y sumamente, ¿qué? Demasiado loco, digamos. Entonces viene un físico judío, Otto Stern, y Otto Stern, leyendo los trabajos de Bohr y de Sommerfeld, dice, no. Ese modelo atómico es una ofensa, es una completa ofensa, porque esa mecánica, eso que está proponiendo Sommerfeld, es una violación de los principios de la mecánica clásica y de la electrodinámica que existen desde hace 2 o 3 siglos. Eso no puede ser, es decir, la cuantificación direccional de las órbitas de los electrones, eso no tiene ningún sentido, este señor está loco. Entonces, Otto Stern, que era un tipo bastante curioso también, dice, no, yo quiero ponerle fin a esa tontería, eso, yo lo que quiero es refutar esa cuantificación de Bohr y de Sommerfeld, ¿cierto? Porque el trabajo lo hacen los dos. Entonces, Otto Stern necesitaba compañeros de armas, necesitaba convencer físicos muy experimentales para lograr hacer el experimento y derrumbar el modelo atómico de Bohr-Sommerfeld. Entonces, en la siguiente diapositiva, van a ver que él se busca a Walter Gerlach, ¿cierto? Que era uno muy bueno. No, es la que sigue, Ana, no te preocupes, la anterior. Esa. Walter Gerlach, que era un físico experimental alemán muy fuerte, muy fuerte. Después se busca también a Max Born y se busca a Adolf Schmidt. Pero resulta que ellos no tenían plata. Si ustedes miran, estoy hablando de 1921, Alemania está en una crisis muy grande. Se termina la Primera Guerra Mundial, Alemania pierde hombres, pierde la guerra, pierde territorios, pierde todo. Es un momento del mundo muy triste y estos no tienen plata para hacer eso, pero tuvieron una suerte maravillosa y es que Albert Einstein, que siempre había manejado una pobreza tan grande, se había ganado el Nobel. Y Albert Einstein era un físico clásico y Albert Einstein dijo, no, yo apoyo esa idea porque el mundo de lo cuántico, como lo plantea Bohr y Sommerfeld, no me gusta tampoco. Entonces, Einstein pone plata y otros físicos ponen plata para derrumbar la idea o el modelo atómico de Bohr y Sommerfeld. Entonces, en febrero de 1922 empiezan los experimentos de Otto Stern y de Gerlach. Ahí en la siguiente diapositiva pueden ver una imagen de Otto Stern, un judío maravilloso, y de Walter Gerlach, un alemán maravilloso. Ana, pasa a la siguiente diapositiva para que la miremos. Eso es. Y ahí está el experimento que se le ocurre a los dos. Ese experimento está lleno de cosas curiosas, como cuando la naturaleza quiere que conozcan un principio fundamental, facilita a veces las cosas, no facilita las cosas. Es un experimento muy bello. Casi que el experimento lo que plantea es tomar átomos de plata, calentarlos en un horno y enviar esos átomos de plata a través de un campo magnético no homogéneo. Y mirar la predicción clásica de ese campo magnético. Entonces, la predicción clásica, uno puede ver que tiene que ser
no puede tener nada, clásicamente eso no tiene que tener ningún comportamiento ondulatorio para nada, ¿cierto? Y lo que debería observarse, ya vamos a ver qué es como tal. Bueno, expliquemos un poco más el experimento, porque ese experimento, a mi modo de ver, es la base de lo que sigue y de cómo nace la computación cuántica. La idea es que los átomos se comportan como mini imanes. Entonces, se esperaría que esos mini imanes que tienen norte-sur, esos electrones puedan apuntar en cualquier dirección. Si se disparan esos átomos a través de un campo magnético no homogéneo, lo que uno debería ver es una franja de manchas al otro lado. ¿Listo? Entonces, lo que se esperaría es esto que ven ustedes en la siguiente diapositiva. Ana, qué precisión, se ve muy bien, esa es muy linda. Ese sitio web de physicusminimus.com es muy bueno. Entonces ahí tenemos los mini imanes, y lo que la predicción dice es que deberíamos encontrar esa distribución que tenemos al lado derecho. Pero sigamos, ¿qué pasa? Hacen el experimento y observen lo que pasa. De manera aleatoria se distribuyen y se encuentran dos líneas, ¿cierto? Y eso es bastante raro, muy, muy raro en el experimento. Stern y Gerlach varias veces tuvieron problemas haciendo este experimento, la precisión no era muy buena, tenían sus dificultades, en fin, entonces le daban y encontraban siempre esto. Y entonces aquí en la diapositiva que sigue, ustedes van a ver una postal que Stern le envía a Niels Bohr, feliz, y le dice: Niels, usted tiene toda la razón, mire los resultados del experimento. Es decir, efectivamente, ustedes, Bohr y Sommerfeld, tienen toda la razón. Y uno dice, pero este Stern, ¿qué? Es un tipo curioso. Curioso es que el resultado, si pasamos la diapositiva, es sumamente asombroso. Pero lo que Stern interpretó no era lo que en realidad pasaba. Un redoble de tambores ocurre, 2 puntos aparecen. Stern, complacido, olvidó que originalmente él había hecho el experimento y se lo había financiado Albert Einstein, era para tumbar la teoría de Bohr. Un físico muy ejemplar, un perdedor muy ejemplar. Quería refutar a Bohr y al final justifica su modelo atómico. Entonces le escribe en la tarjeta que mostré en la diapositiva anterior, lo que le escribe es: Bohr, usted tiene toda la razón. Pero resulta que eso va más allá de lo que queríamos ver. Y es que las apariencias engañan. ¿Y engañan en qué sentido? En que el electrón más externo del átomo de plata tenía un momento angular de 0. Y entonces no se puede cuantificar un momento angular de 0. Siempre será 0. Entonces lo que Stern y Gerlach supusieron originalmente, ¿cierto?, estaba completamente equivocado. Lo que se debía encontrar con un momento angular de 0 era justamente lo que originalmente ellos habían planteado. O se podían encontrar 3 líneas, pero no 2, que era lo que siempre se encontraba. Con un momento angular de 0, en ese último electrón, que es el número 47 de la plata, no hay minimanes. Entonces no se debería observar ninguna desviación. De esto se dio cuenta fue Wolfgang Pauli. Y el experimento quedó sin explicar durante 3 años. ¿Por qué aparecían ese par de líneas de un lado al otro? Entonces, Wolfgang Pauli, continuemos con la siguiente diapositiva, toma ese experimento y a los 22 años Pauli era un genio completamente, es decir, ya había hecho una cantidad de cosas y escribe su tesis doctoral explicando el experimento de Stern-Gerlach.
Pero aquí tengo que introducir una cosa para que ustedes entiendan a qué vamos. Aquellos que no son físicos o aquellos que son, pues que no tienen tanta formación en física, quiero como explicar lo que es el momentum angular. Uno tiene un cuerpo girando, ¿cierto? El famoso experimentico de pega uno una bolita a una cuerda y la hace girar. Entonces ahí uno tiene un radio R que va de la mano de uno al giro de la bolita, tiene una velocidad v que uno le da más o menos, y entonces se define una cantidad que es L, que es el momentum angular. ¿Sí? Lo que Bohr y Sommerfeld le habían planteado es que ese electrón girando alrededor de ese átomo tenía un momentum angular orbital. Y eso era una completa locura lo que ellos habían planteado. Entonces, digamos que el momentum angular es un vector que tiene que ver con la trayectoria, con el plano perpendicular a la trayectoria que sigue un cuerpo. ¿Sí? Ahí pueden ver un poquito en ese enlace de qué es ese momentum angular, pero para efectos nuestros, sigamos con la otra diapositiva, para efectos nuestros, lo que vamos a tener es como un eje Z y el electrón va a tener unos valores de momento angular como qué tan acostada está la órbita de ese electrón. Pero ese acostado de la órbita está cuantizado. Más o menos así se puede entender. Si la órbita está completamente perpendicular, entonces uno tiene 0, pero puede tener una posición o una h o menos una h o 2h o menos 2h. Son los únicos valores que puede tomar ese momento angular en un electrón. Yo sé que ahí estoy explicando algo que es muy difícil, es complejo, no es tan sencillo, pero lo que les debe quedar a ustedes claro es que la órbita del bendito electrón está cuantizada y esa cuantización está dada por ese valor de momentum angular L. Continuemos. Yo aquí, bueno, la diapositiva que sigue es todavía más compleja para los que no saben mucho vectorial, pero esto ya es una diapositiva algo que enseñamos cuando ya entendemos lo que quiero mostrar al final de esta charla. Y es que realmente en los átomos se tienen dos momentum angulares. Uno de la órbita cuantizada, y otro dado por el spin, que es lo que vamos a encontrar enseguida, que fue la explicación que Pauli en su tesis doctoral planteó. Ahí lo que hay son unos gráficos vectoriales de cuáles son los números cuánticos que realmente se necesitan para poder explicar todo el átomo o toda la forma como funciona la física atómica. Entonces no me voy a quedar ahí, simplemente la diapositiva siguiente ustedes me dirán, wow, ese está peor, sí, ese está peor porque ahí lo que se tiene es un campo magnético y lo que se quiere explicar es bueno, y entonces, ¿qué pasa cuando yo a una carga como un electrón le aplico un campo magnético externo y cómo cambian esos momentum angulares, ¿cierto? Entonces, esto es más de un curso de física atómica. Para efectos de estas charlas que estamos dictando, que son más de comprender lo básico de la computación cuántica, no hay necesidad de entrar ahí. A lo que tenemos que entrar ahora es al bendito spin. Bueno, sigamos con esto. Uno tiene, SG significa Stern-Gerlach. Si uno, por ejemplo, pone el campo magnético en dirección Z, entonces uno encuentra dos líneas, SZ más, SZ menos. Si cambia la dirección del campo magnético y la pone en X, entonces encuentra SX más, SX menos. Si uno primero lo pone en SZ más y luego lo hace pasar por SGX, encuentra que vuelven y se dividen los haces de electrones. Y así sucesivamente.
Es decir, siempre se encuentran las dos benditas líneas que no tenían por qué aparecer. Y entonces Wolfgang Pauli, en la siguiente diapositiva vamos a ver dos físicos. Esos dos físicos son muy curiosos. George Uhlenbeck y Samuel Goudsmit. Esos dos físicos trabajaban con Ehrenfest, con otro físico, Ehrenfest, que era muy amigo de Pauli. Y estos dos señores, tratando de explicar el espectro de estructura fina de un átomo de hidrógeno, que no tenía mucha explicación, proponen el spin. El spin no es una propuesta de Pauli, es una propuesta de Goudsmit y de Uhlenbeck. Lo curioso es que cuando ellos van a publicar el trabajo del spin, le dicen a Ehrenfest, al profesor Ehrenfest, no publique eso, hermano, que eso es un lío para nosotros. Eso puede que no sea cierto la existencia de ese spin y puede que esa interpretación que estamos dando de lo de Stern-Gerlach sea equivocado. Ehrenfest, que era un tipo muy bromista, les dice, hombre, ustedes dos tienen 20 años, ustedes se pueden equivocar y no van a tener ningún problema en la vida, ¿cierto? El que no se puede equivocar soy yo. No se preocupen que el artículo ya está publicado. Entonces, los chicos jóvenes, inseguros, como muchos de nosotros, como muchos uno a los 20 años de verdad es muy inseguro, no querían que el profesor Ehrenfest les publicara ese trabajo, y Ehrenfest, que era un hombre muy maduro, muy atrevido, lo hizo y claro, históricamente se descubre que estos dos señores son los que hacen ese trabajo. Bueno, aquí les puse una diapositiva que es cortesía de ChatGPT. Le pregunté cómo descubrieron el spin y entonces ChatGPT me dio una respuesta que a mí me encantó, ¿cierto? Dice, trabajando sobre la estructura fina de las líneas espectrales del hidrógeno, ¿cierto? Se sabía que el electrón tenía carga y masa, dos propiedades fundamentales, y se creía que el electrón podía tener movimiento orbital alrededor del núcleo, ¿cierto? Al estudiar esas líneas, Uhlenbeck y Goudsmit notaron que esas líneas de estructura fina no se podían explicar con el movimiento normal. Entonces proponen el giro del electrón o el spin del electrón. Y sigue ChatGPT, ahí está un poquito de lo de estructura fina, las líneas que, en la diapositiva que sigue, las líneas que no tenían explicación en el año 1922, 23, 24 y 25, y que Goudsmit propone que eso es debido a ese movimiento intrínseco del electrón. Muchachos, eso no se lo puede imaginar uno. O sea, es una cosa muy difícil de imaginar. Cómo una onda tiene un movimiento intrínseco denominado spin. Eso está más allá como de lo que uno pueda imaginarse. Luego sigue cómo ChatGPT en la diapositiva que sigue nos cuenta, vea, Goudsmit y Uhlenbeck proponen el spin, y eso explica esas líneas de estructura fina, pero eso no acaba de explicar el experimento de Stern-Gerlach. Tiene que estar el genio de Wolfgang Pauli para poder llegar a lo que queremos. Sigamos con la otra diapositiva. Bueno, la otra diapositiva también cortesía de ChatGPT, se las puse ahí. Los dos fueron galardonados con el Nobel de Física en el 71, ya estaban de mucha edad los dos. El spin es una propiedad que no tiene contraparte clásica y que realmente es lo que vamos a utilizar en la computación cuántica. Bueno, sigamos. Miren, ¿qué es el spin, muchachos? Es la rotación de esa onda sobre sí misma. Y ese giro de rotación puede ser en sentido de manecillas del reloj o en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y puede tener dos valores, o un valor arriba, un valor abajo, que fue, o un valor más un medio, un valor menos un medio. En computación cuántica vamos a trabajar con esto todo el tiempo, así que es importante el concepto. Sigamos. Bueno, se me olvidaba contarles una historia.
Ese Goldsmith trabajó en el proyecto Manhattan, luego fue enviado a buscar los avances de la bomba atómica de los alemanes y le tocó encarcelar a Heisenberg y a otros 10 o 15 físicos. Pero como ellos se conocían, Heisenberg mismo decía que una de las épocas más productivas que tuvo en su vida fue cuando estuvo en la cárcel encerrado con tantos físicos. Pero realmente no era una cárcel, fue una casa muy bonita a la cual Goldsmith los mandó por allá en el año 1945-46. Ok, estos dos señores, Pauli y Ehrenfest, eran grandes amigos. Ahí esa es una foto tomada en 1922, creo. Los dos tienen una historia muy triste. Ehrenfest se suicida en el año 1933 y Pauli bebe demasiado y por allá en el año 58 también muere por exceso de alcohol, creo, pues tenía problemas digestivos por tanto consumo de alcohol, pero eran hombres muy, muy brillantes. Cuentan que Pauli cuando se encontró con Ehrenfest le dijo, profesor, Ehrenfest le dijo a Pauli, hombre, parece más lindo lo que usted escribió que lo que usted es. Y Pauli le contestó, profe, yo pienso lo contrario, ¿sí? De usted. Entonces se hicieron grandes amigos estos dos. El spin es una propiedad cuántica que debería haber sido imposible si no es por el experimento de Stern-Gerlach y por el trabajo de Pauli que lo encuentra. Realmente, Stern-Gerlach, como no tenía explicación del experimento, la única explicación era la existencia del spin y dos posibles valores para la proyección del spin que pasaban por ese campo magnético. Entonces, a Wolfgang Pauli se le ocurre que el spin realmente es una cantidad que está cuantizada. Y él propone en su tesis doctoral las benditas matrices de Pauli. Las matrices de Pauli dan cuenta exactamente, sigamos con la otra diapositiva, Ana, dan cuenta explícitamente de lo que ocurre en el experimento de Stern-Gerlach. Eso es muy bonito porque esas matrices van a ser la base de todo lo que veamos de aquí en adelante en computación cuántica. En la siguiente diapositiva, bueno, en la siguiente no, la que sigue es una diapositiva que muestra los spines como tal dentro de lo que ocurre en el campo magnético del experimento que hizo Stern-Gerlach. Pero la que sigue sí nos muestra ya el átomo de hidrógeno repensado con el modelo de Bohr, el modelo de Schrödinger de 1925 y el modelo de Dirac, que es posterior. Todavía no estamos hablando de Schrödinger y Dirac, simplemente les voy a decir que esto es lo que se logra en 1927-28, que es el primer logro gigante que le da la razón a todo lo que es la mecánica cuántica como tal. En la diapositiva que sigue está lo que denominaremos las matrices de Pauli. Las matrices de Pauli se llaman sigma X, sigma Y, sigma Z. ¿Cómo se llega a estas matrices? Yo creo que Pauli había leído junto con Heisenberg unos artículos sobre espacios complejos o espacios de Gilbert. Gilbert era un matemático y había publicado un artículo sobre espacios complejos o espacios de Gilbert. Los espacios de Gilbert son específicamente el sitio natural donde se va a desarrollar la mecánica cuántica y es un espacio complejo. Por eso en esas matrices aparecen los números complejos y por eso esas matrices muestran o permiten construir la primera álgebra matricial basada en espacios de Gilbert que nos va a dar cuenta de lo que es el experimento de Stern-Gerlach
y el spin de los electrones. Y claro, es tan valioso lo que hace Pauli con sus matrices que prácticamente da inicio a lo que fue luego la concepción de la mecánica cuántica basada en Heisenberg, Pauli y Jordan, que es distinta a la de Schrödinger, y da cuenta de todo lo que luego desarrolla Paul Dirac, y da cuenta de que se necesita una nueva álgebra para explicar toda la mecánica cuántica. Esa nueva álgebra que se necesita es el álgebra lineal. Y esa álgebra lineal, el primer curso que se hace de álgebra lineal se hace en Estados Unidos en el año 1948. En nuestras universidades hay que ver álgebra lineal para poder trabajar estos elementos. ¿Cómo se conecta esto con la computación cuántica? De la siguiente manera, jóvenes. Es la primera compuerta que vamos a ver en computación cuántica la llamamos X, la segunda Y y la segunda Z. Y las tres compuertas son las tres matrices de Pauli. Vamos a entender en la siguiente clase cómo se conecta eso o en las 2 o 3 siguientes clases. Hay una compuerta nueva que se llama la compuerta de Hadamard. Explicaremos cómo es eso. Y hay una que se llama el NOT controlado, ¿sí? O la compuerta de Toffoli, que es la matriz que ven al lado de allá. Si usted quiere o si uno quiere aprender computación cuántica, debe moverse un poquito en el álgebra lineal. Por eso esa pregunta que les estamos haciendo ahí, ¿cuál es su nivel de estudios? Si usted entiende el álgebra lineal o no lo entiende, y entonces en este curso le vamos a explicar poquito a poco cómo es que es el álgebra lineal para poder interactuar con estas compuertas cuánticas y poder empezar a hacer un poquito de computación cuántica. La siguiente diapositiva muestra las compuertas básicas en computación cuántica. La primera es una NOT, es una negación. La segunda es la compuerta Z y la tercera sería la Y. Aquí vamos a poner Hadamard. Luego les explicaré qué es eso de Hadamard con calma, los voy a ir llevando, no se preocupen, y les voy a explicar cómo se conectan las compuertas cuánticas con esas matrices o con esa notación matricial. Hay un ejercicio que quiero dejarles, que me gustaría, y es, ¿qué tal si prueban las siguientes relaciones en la diapositiva esta? Hay 7 relaciones que son la base de, podríamos decir, la computación cuántica que vamos a trabajar. Y luego esas compuertas las vamos a programar usando un lenguaje que se llama Qiskit. Podríamos usar cualquier otro, pero por ahora vamos a usar Qiskit. Las relaciones, bueno, y ahí viene en qué lenguaje sabe usted programar. Es decir, interesante que de pronto tenga a programar en Python, y es interesante pues que empecemos a conectar ese conocimiento. Entonces observen que esta clase fue Bohr Sommerfeld, experimento de Stern-Gerlach. Experimento de Stern-Gerlach es el disparador completo a el concepto de spin y a las matrices de Pauli. Y las matrices de Pauli son las primeras compuertas cuánticas que vamos a trabajar en este curso. Eso va a ser importante como tal. Hay un ejercicio que quiero dejarles para la siguiente clase, y es el texto guía. Es el texto de la computación cuántica explicada. Me gustaría que se leyeran las páginas 11 a la 28. Se ven como muchas páginas, no, realmente hay como muchos ejercicios. En la próxima clase de computación cuántica nosotros vamos a empezar a construir las bases matemáticas para hacer computación cuántica. Quiero 2 cosas, y es la base o las bases de la computación clásica son el 0 y el 1, son escalares. Escalar significa números puros.
0, 1. 0 voltios, 3.3 voltios. Listo. 0, 1. 0, 1, esa es la base de la computación clásica. La computación cuántica tiene una base completamente distinta y es lo que vamos a denominar los qubits. Y a partir de la construcción de los qubits vamos a tener la base que diríamos, la base es la explicación de lo que Pauli hizo en 1925. 0, 1, 1, 0. Y vamos a utilizar la notación de Dirac para empezar a hacer un poco de cálculos en computación normalita, es decir, vamos a empezar a construir como las compuerticas básicas, los elementos, los ladrillos que nos permitan llegar a comprender más y más lo que es la computación cuántica. Bueno, no me gustan las clases muy largas, así que si tienen alguna pregunta, bienvenida. Ahí hay otra pregunta que estamos haciendo. ¿Qué le atrae de la computación cuántica? ¿Por qué le interesaría? ¿Por qué le interesa la computación cuántica? Eso es una buena pregunta. Bueno, veo que hay muchas personas de Bogotá, Medellín, Bogotá. Bueno, Distrito Capital, eso está bien. Debe ser Bogotá también, muchos de Bogotá, qué bueno. Bueno, aquí tenemos a alguien de Cartago Valle, Girardota, qué tierra tan hermosa. Bogotá, también tenemos personas de Bogotá y así sucesivamente. Girardota es una cosa hermosa, va a estar lleno ahora en Semana Santa. Aquí alguien nos dice, es más loco con los armónicos esféricos. Claro, es más loco con los armónicos esféricos. También Mojicamán nos dice que él sabe Python. Qué locura. Python, me disculpan. Y C++. Qiskit. Bueno, y así sucesivamente. ¿Me podrían repetir el libro? El libro está Quantum Computing Explained. Ese es el libro que vamos a seguir a lo largo de este curso. Bueno, yo creo que esto fue todo por hoy. Yo quiero agradecerle mucho a Ana María Arias, nuestra estudiante del semillero de computación cuántica, porque pues hicimos un gran trabajo. Esta fue una clase cortita. Lo que quiero que quede de la clase es cómo se conecta toda esa mecánica cuántica, toda esa historia de la física con la computación cuántica. Y en la próxima clase ya empezaremos a construir la notación sobre la cual haremos computación cuántica. Ana, no hay preguntas, creo. Entonces yo creo que podemos terminar la sesión por el día de hoy. Esta sesión va a quedar grabada y queda disponible en el canal de YouTube de El Semillero de Computación Cuántica. Muy interesante, dice por aquí CatBlue44. Pensé que todo este tema era puro humo, pero veo que se puede trabajar bastante. Bueno, no entiendo qué es lo que quieres decir con puro humo. Bien, fue un placer. No, humo no es decir, vamos a hacer cositas interesantes. La idea es que por Twitch me gusta mucho, esto es divertido, me gusta interactuar con ustedes y vamos haciendo cosas entre todos, vamos construyendo. Esto es un semillero. Muchos de ustedes ya tienen unos niveles de posgrado, de que han visto muchas cosas de computación y saben bastante. Así que la idea mía es simplemente animarlos a que nos encontremos y hagamos computación cuántica, y si se quieren presentar a becas, a posibilidades en grupos de investigación en el mundo, tengan un nivel que les permita acceder a eso. Un abrazo, feliz fin de semana y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche.